Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dudas de Cultivo. El día de hoy tenemos un programa que nos han pedido muchísimo. Bueno, siempre digo lo mismo porque siempre nos piden muchos programas. Pero en este programa sí es un tema que muchos de ustedes han preguntado y es la diferencia o cuáles son los beneficios y los contras de tener automáticas versus feminizadas. Así que si quieres saber más de esto, quédese. Bueno, y como todos los Dudas de Cultivo, siempre partimos dándoles las gracias a nuestros queridos auspiciadores, porque sin ellos nada de esto sería posible. Le damos, por supuesto, las gracias a D-Light, expertos en iluminación y que hoy día nos entró en la pañe con los Apollo Evolution Pro, así que muchas gracias a D-Light. Por supuesto, le damos las gracias a Bóveda, estos sachets increíbles que mantienen tus cogollos en el punto preciso, en el punto óptimo para que tú te los fumes, así que muchas gracias a Bóveda. Obviamente ninguno de estos programas sería posible si no tuviéramos la materia prima para poder producir hermosas plantas. Así que muchas gracias a Dutch Passion por, en este caso, darnos la oportunidad de tenerlo en este programa. Muchas gracias Dutch Passion por su auspicio y permitirnos hacer este espacio para todos los cultivadores. También le damos las gracias a Agrotec, marca líder en la producción de fertilizantes. Tienen diferentes líneas desde lo orgánico a lo mineral, así que vayan a ver a Agrotec y muchas gracias también por supuesto por su auspicio. Y último, pero no menos importante, le damos las gracias a Kemet Smoke Shop porque ha estado desde el principio con nosotros y además nos da la posibilidad de decir, por supuesto, que tiene las mejores pipas para fumar el tate keto. Hoy día tenemos un capítulo muy interesante. Vamos a ver rápidamente las diferencias entre las plantas feminizadas y las plantas automáticas. Y vamos a también tratar de dar no tan solo las diferencias, porque normalmente eso he visto en los videos de internet que dicen las diferencias, pero nos muestran cómo utilizar estas diferencias, cómo utilizar estas herramientas que nos entregan las distintas formas de floración que tiene el cannabis. Así que vamos a darle con todo en este capítulo. Vamos con mucha no sé qué le iba a decir. Bueno, lo primero que hay que entender es que las plantas, hay por un lado plantas fotoperiódicas y plantas automáticas. Ahora, usted no va al grow shop y dice, oiga, deme una planta fotoperiódica, porque en verdad nadie habla así. Lo que normalmente uno se topa son con plantas feminizadas y plantas automáticas. Me voy a peinar porque hace un calor. Ya, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de ver cuáles son los beneficios y los contras de cada una. Y vamos a partir obviamente por los beneficios. Entonces, acá van a aparecer los beneficios de las automáticas y acá van a aparecer los beneficios de las fotoperiódicas o en este caso que le vamos a poner feminizadas, porque es lo que normalmente usted se va a enfrentar cuando vaya a un grow shop. Esta diferencia entre plantas por un lado feminizadas y plantas automáticas radica en efectivamente esta diferencia entre que las plantas feminizadas son fotoperiódicas, es decir, se guían por el ciclo de la luz para poder florear, mientras que las plantas automáticas, como dice su nombre, automáticamente floran independiente del ciclo de luz que tengan. Y usted me dirá, ya, pero no entendí nada de lo que me acabé de decir. Me acabé de decir ciclos de luz, fotoperiódicos, ¿qué es eso? Bueno, resulta que el cannabis tiene la característica de que necesita cierta cantidad de horas de oscuridad para que la planta, en el caso de que sean fotoperiódicas, florezca y produzca frutos o produzca flores, en el caso que es lo que nosotros nos fumamos. Esta característica, que es una característica, digamos, genética, ¿no es cierto?, que tiene la planta, va a variar en las plantas que son automáticas. ¿En qué forma varían? Es que estas plantas ya no requieren de esas horas de oscuridad para poder generar flores, sino que solamente van a requerir tiempo, porque el tiempo va a determinar en el fondo el minuto en donde esta planta va a decir, de ahora en adelante me voy a poner a florecer. Entonces, la diferencia que tenemos entre estas dos plantas es que en el fondo, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tener luces encendidas, porque pueden estar cambiando su fotoperiodo y por lo tanto evitando que produzca flores o teniendo toda esa montonera de problemas que normalmente tienen las plantas fotoperiódicas. A diferencia, las plantas automáticas no requieren de ningún tipo de cambio de ciclo de luz o nada y por lo tanto las hacen mucho más fácil. Las automáticas, al no ser sensibles a los ciclos de luz, tienen la capacidad de florecer independiente de qué es lo que esté pasando afuera. Entonces nosotros podemos poner ese tipo de planta en muchos contextos distintos y no preocuparnos absolutamente de nada y simplemente regar. A lo que me refiero con esto no es que la planta automática sea más fácil de hacer crecer que la planta feminizada o la planta fotoperiódica, sino que en el fondo es una preocupación menos.
Eso es lo importante. En el fondo, ya no tengo que preocuparme de tener que poner un timer, por ejemplo, en la carpa. Da lo mismo. Podría dejar la planta creciendo 24 horas si quiero con luz. Aunque va a ser un gasto innecesario de luz, pero en el fondo podría usted hacerlo. Entonces, ese sería uno de los grandes beneficios que tienen las plantas automáticas, que es la facilidad de su fotoperiodo. En el fondo no tienen. Esa es la facilidad. Y implica que en el fondo uno la puede poner en prácticamente cualquier lugar. Ahora, las plantas automáticas tienen también otro problema. Tienen un problema a partir de este efecto. Y es que el hecho de que no tengan fotoperiodo hace que sean mucho más susceptibles a los problemas durante su vegetativo. Y entonces vamos a hacer punto para las feminizadas, porque las feminizadas, a diferencia de las automáticas, no tienen un problema durante el vegetativo, o si tienen un problema durante el vegetativo, uno siempre puede extender el tiempo de ese vegetativo y obtener una planta igualmente buena o igual de grande de lo que hubiese obtenido si hubiese hecho un vegetativo perfecto. En el caso de las automáticas eso no es posible, porque si uno comete un error durante el vegetativo, este error te va a acompañar hasta la floración y eventualmente va a significar que tu planta va a producir menos cogollos de los que podría haber producido. Otra característica que podríamos decir, otra diferencia entre estos tipos de plantas de cannabis es, por ejemplo, el hecho de que las plantas automáticas pueden cultivarse con una intensidad lumínica menor a las plantas, digamos, feminizadas. ¿Y por qué? Porque efectivamente, como las plantas automáticas no tienen un fotoperiodo, es decir, podemos tener la luz prendida todo el tiempo que queramos, la planta durante todo ese tiempo que está la luz encendida está haciendo fotosíntesis. Mientras que en el caso de las feminizadas tenemos el tema de que tenemos un límite. Si nosotros ponemos más de cierta cantidad de horas de luz, normalmente eso es 13,5 horas, si nosotros ponemos más de 13,5 horas de luz, lo que va a suceder es que esa planta no va a florecer. Y por lo tanto, la intensidad de nuestra luz tiene que ser lo suficientemente alta como para que dentro de esas 13,5 horas, 12 horas de luz, logre un nivel de fotosíntesis suficiente para que la planta produzca papitas grandes y cogollos ricos como este que está acá. Ahora, ¿qué nos dice esto de la producción realmente? Porque claro, podemos cultivar variedades feminizadas con mayor producción a baja nivel de luz, pero ¿y si tenemos mucha luz? Si tenemos la posibilidad, por ejemplo, de tener una planta afuera o con una gran intensidad lumínica, y ahí vamos al punto de las feminizadas. Las feminizadas normalmente pueden lograr niveles de producción mayores a las plantas automáticas. Mayores porque en el fondo el tiempo de vegetativo que nosotros le damos a la planta es el que nosotros queramos. Por lo tanto podemos tener plantas de 5 metros si queremos y florar una planta de 5 metros, y eso va a implicar que vamos a recibir muchísima mayor cantidad que lo que podríamos sacar de una planta automática. Ahora, hay una variable que es muy importante dentro de esto, que es la variable tiempo. ¿Por qué? Porque si bien vamos a darle más semanas de vegetativo, normalmente van a tender a demorar más tiempo en florecer. Entonces vamos a sumar un punto para las feminizadas por tener capacidad por planta de sacar mayor producción, versus le vamos a dar un punto a las automáticas porque tienen una velocidad de floración que es muchísimo más rápida a las feminizadas, y por lo tanto uno puede terminar sacando cosechas antes que las feminizadas. Esa velocidad que tienen nos permite hacer otra gracia en exterior, la gracia de poder tener múltiples cosechas en una sola temporada. Con las plantas automáticas se puede hacer con mucha facilidad porque como demoran poco en terminar su ciclo, podemos hacer cultivos sucesivos en donde constantemente estamos cosechando y cosechando y cosechando automáticas. Entonces ese es un pro que las plantas feminizadas lamentablemente no tienen, porque como requieren un fotoperiodo, tenemos simplemente 2 espacios en el año en donde podríamos florecer. Punto para las automáticas. Nos queda un punto, un pro y un contra, que es un poco polémico, y es el tema de los aromas. Normalmente las variedades automáticas tienden a tener menor aroma que las variedades feminizadas, o digamos variedades fotodependientes. Y eso tiene una explicación, digamos, bastante sencilla, y es que en el fondo las plantas fotodependientes llevan muchísimos años siendo seleccionadas para efectivamente producir mayores aromas. Lo que nos lleva a obviamente decir que esta condición o este beneficio que tienen las variedades feminizadas no es un beneficio que se vaya a mantener por mucho tiempo, ya que la lógica dicta, no sé, le estoy hablando a todos aquellos cultivadores o creadores que estén allá afuera, la lógica dicta de que el trabajo de crianza debería ir hacia producir variedades automáticas, en el fondo que no sean dependientes del fotoperiodo, pero que tengan las mismas características organolépticas que tiene un cogollo de una planta fotodependiente.
Y esto se logra a través de cruzas selectivas. Y esto nosotros lo notamos porque igual hay mucha diferencia entre las automáticas de hace 10 años atrás y las automáticas que cultivamos hoy día. Y eso se nota hoy día, por ejemplo, en la calidad de cogollo que podemos obtener de ciertas variedades automáticas, como la de Dutch Passion que tenemos acá, que huele delicioso. Pero no es lo común. Lo normal o lo más común es que normalmente las variedades automáticas, a pesar de que han mejorado muchísimo, no tengan la mismo nivel de aroma que tienen las variedades feminizadas. Ahora, obviamente, y este es el disclaimer que hacemos, esto debería cambiar en el futuro. Y debería cambiar en el futuro sobre todo por temas de crianza. Hoy día las variedades automáticas ya no están siendo hechas a partir de la cruza de una variedad, digamos, como fotodependiente con una variedad no fotodependiente, que era lo que normalmente se hacía, en el cruce que normalmente se le decía como que era un cruce entre sativas índicas con ruderalis. Entonces nosotros teníamos este tipo de plantas que no dependían del fotoperiodo, pero que sin embargo tenían características muy malas para el cultivo de sustancias psicoactivas. En el fondo no producían buena cantidad de terpenos, no producían buena cantidad de THC ni de CBD, sino que normalmente producían otro tipo de cannabinoides no psicoactivos. Pero con el tiempo hemos ido cruzando y hoy día tenemos plantas que son en el fondo automáticas, que en el fondo tienen la característica de tener el gen, de que no dependen del fotoperiodo, pero que tienen estas características organolépticas que tanto deseamos en las variedades de cannabis que nosotros consumimos. Entonces hoy día se están cruzando variedades que tienen el gen automático con otras variedades que tienen el gen automático, pero ambos padres tienen la característica, además de tener el gen automático, de tener características organolépticas deseables. Entonces la descendencia tiene muchas más probabilidades de que sea automático y que tenga capacidades o posibilidad de producir estos químicos que tanto nos gustan a nosotros. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? En el futuro yo creo que quien va a dominar la escena probablemente van a ser las variedades automáticas. ¿Por qué? Porque por su comodidad van a permitir probablemente que muchas de las personas que hoy día no están cultivando, como por ejemplo tu abuelita o tu mamá, cultiven una planta de CBD en su casa, en una maceta afuera, igual como lo hacía con los tomates, sin tener que preocuparse de nada, de la fecha de cultivo o de nada. Ya, entonces, obviamente para que no sea solamente esta lista de pros y contras, ahora obviamente tenemos que meterle la patita de cómo ocuparlas, cuáles son la utilidad que tienen cada una de estas plantas en mi espacio de cultivo. Hay muchas posibilidades de cómo mezclar estas dos herramientas y obtener cultivos realmente provechosos. La técnica en ese caso es partir con la germinación de las plantas automáticas por lo menos un mes antes de partir el cultivo de las feminizadas. De esta manera lo que nosotros estamos haciendo, estamos logrando es partir la planta automática y a la hora cuando nosotros empecemos a germinar la planta feminizada, esta ya va a tener un mes de cultivo. Al tener un mes de cultivo, la planta automática va a empezar a florecer. Y luego, como vamos a partir el vegetativo de la planta feminizado, vamos a tener 18 horas de luz normalmente, que es lo que le ponemos en indoor a las plantas feminizadas para que se mantengan vegetando, y con esa misma luz vamos a florecer. Y se nos soluciona el problema porque ocupamos todo el espacio y entonces sacamos el doble de cosecha. Sacamos una cosecha durante el periodo de vegetativo y una cosecha luego al final de la floración de nuestra planta feminizada. Una cosa a tener mucho cuidado es que cuando hacemos esta técnica normalmente ponemos muchas plantas dentro del indoor y eso puede generar plagas. Entonces es muy importante mantener una ventilación y una extracción de aire óptimas, y eso es el otro punto que es muy importante, y es que hay que tener cuidado con qué técnicas utilizamos en cada uno de estos tipos de cannabis. En el caso de las feminizadas vamos a preferir los siguientes tipos de técnicas. Técnicas como el scrub, técnicas como el mainlining o las podas demasiado violentas en el fondo de nuestra planta, la defoliación y otro tipo de técnicas que requieran alto impacto sobre la planta, vamos a dejarlas principalmente para plantas feminizadas. Plantas automáticas les va muy bien con el LST o Low Stress Training. Como dice su técnica, es una forma de entrenar a la planta sin generarle demasiado estrés y por lo tanto es muy bueno en el caso de las automáticas. Lo mismo pasa con el tema de los trasplantes. Por ejemplo, en el caso de las feminizadas es muchísimo mejor hacer trasplantes sucesivos. ¿A qué nos referimos con esto? Partir en macetitas muy pequeñitas, ir lentamente cambiando de una maceta más grande a más grande, más grande. En el caso de las plantas automáticas esto es contraproducente, porque como ya sabemos, cualquier estrés que se le produzca a la planta durante el vegetativo o durante su proceso va a generar un detrimento. Esto es muy importante porque si no, típico que te sale la enana automática. Podemos hacer
un montón de fotos de nana automática. Eso vamos a hacer. Un montón de fotos de nana automática. Y eso es lo que pasa cuando uno comete algún error con la automática. Espero que mis opiniones no han provocado demasiada polémica en ustedes. Espero les haya funcionado este capítulo. Espero que ocupen estas técnicas porque es muy bueno poder sacarle el máximo provecho a las luces, sobre todo porque las luces consumen electricidad, y la electricidad que normalmente producimos no es muy verde, o por lo menos en Chile no es una electricidad muy verde. Por lo tanto, hay que sacarle el máximo provecho a cada una de las luces que tenemos encendidas. Eso es muy importante para evitar, en el fondo, que el calentamiento global o que este mundo se vaya al carajo por nuestra ganas de drogarnos. Así que eso, les dejo este conocimiento, ocúpenlo con sabiduría, pruebe cómo vienen las nuevas variedades, pruebe las variedades de Dutch Passion porque realmente son muy buenas, pruebe bancos nacionales también, que también son bastante buenos, pruebe y plante. En general yo creo que lo mejor es ir probando, plantando uno va cachando qué es lo que le gusta, qué es lo que le sirve. Ponga en los comentarios si cultivan automáticas, por qué, si cultivan feminizadas, por qué, si cultivan ambas, por qué. Pero antes de irnos te tengo que decir que el cannabis es una droga y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Así que si usted tiene un sistema nervioso central no desarrollado o es un adolescente, trate de abstenerse en la medida de lo posible de su consumo. Y si usted es una persona con un sistema desarrollado, un sistema nervioso central ya desarrollado como el mío, le recomiendo igual que se abstenga de consumos excesivos porque estos también pueden traer problemas aparejados. Y recuerde que lo más importante dentro de todas las cosas es su propio bienestar. Espero que estas palabras les lleguen profundo. Así que eso, les dejo un abrazo, muchas gracias por mirarnos hasta acá y nos vemos en otro Dudas de Útil. ¡Qué rico jugar en la plaza! ¡Somos tricomitas al sol! ¡Sí! Me siento muy osado y aventurerito. Hola, tricomitas. ¿Han probado los rayos UV y la sobreexposición a la temperatura? ¿Les gustaría degradarse un poquito? Tengo de todo. No, tricomitas, yo los protegeré. Cuidar su humedad es muy importante. Los mantendrá sanos y fresquitos. Gracias, Bóveda, eres nuestro protector. Siempre recuerden, tricomitas, quieran mucho sus plantas mamá y mantengan su humedad entre un 58 y 62% para que puedas permanecer en buen estado hasta que un humano te destruya en muchos pedazos, te queme y te fume.